I heard that you were waiting. I didn't need to be in a hurry. You know, time comes fast, doesn't wait too long. Cold faces now staring at me. What the hell are you reminding? Threats of those won't make me want to go back home. And I start running from you. Don't wanna think about it. To get a feelings on me. Just told me all the things you did. Don't wanna think about it. To get a feelings on me. Just told me all the things you did wrong. Un hombre que era muy cariñoso con los críos, que los críos le apreciaban terriblemente y pues si un día les daba una merienda por ahí y tal, y punto. Pero lo que es dentro del seno del club, que había comentarios, comentarios puede haber todos, pero una cosa tan delicada, si no hay pruebas, es muy difícil involucrarte, porque puedes generar un problema gordo, Tú imagínate que hay comentarios de una persona y luego es mentira. O sea, el daño que le haces a esa persona, ¿no? Pero yo desde luego no tuve en ningún momento ningún comentario desfavorable a él. Ahora, ya fuera de lo que es el club, me refiero a que acabar el entrenamiento y tal, en su vida personal, pues lógicamente yo no tengo ningún conocimiento, ni tuve en su día, porque claro, si hubiera habido alguna pequeña denuncia o algo, pues lógicamente habríamos actuado, pero de inmediato. Si me ocurriera algo, lo primero que iba a tener era una entrevista con él, personal, decirle que había unos comentarios simplemente, aunque no existiera una denuncia, que había unos comentarios irregulares en cuanto al tema y a ver qué me podía decir. Y luego, posterior, pues hablar con los jugadores que podrían estar implicados, a ver lo que nos decían. Lo que pasa que, claro, un chaval con 12 o 13 años, igual es una situación complicada decir, ha pasado esto o no ha pasado, ¿no? O sea, hay que ponerse en el pellejo, pero los aitas estaban al tanto de los entrenamientos de los chavales y todo lo demás, ¿no? Sí que era un hombre que le gustaba más entrenar con chicos jóvenes que con mayores, porque yo creo que él se arreglaba muy bien en el fútbol con los chavales jóvenes y de hecho los años que estuvo con nosotros, uno de los periplos que tuvo fue entrenar al cadete preferente, que eran chicos ya de 14 años, y nos hizo campeón 4 años seguidos. Un club de la entidad del Baskonia no podía tener a su cargo una escuela, luego han debido de variar las cosas, entonces tuvimos que ir al gobierno vasco y crear lo que es Escuela de Fútbol Baskonia, que de hecho lo pusieron con K, y tuvimos que generar un nuevo NIF. O sea, en ese momento el Club Deportivo Baskonia quedó desvinculado de la escuela. Pero ¿qué pasaba? Como esa escuela, la segunda parte de la escuela, cuando se segregó el tema, era gente que había estado trabajando en el Baskonia. Entonces, pues fueron ellos los que acometieron llevar la directiva y gestionar el tema de la escuela. Sí, ahora mismo el presidente de la escuela es el coordinador de fútbol base del Baskonia. Como presidente actual del Baskonia no puedo decir sí, me creo ni no me creo porque no tengo datos. Entonces, cualquier tipo de manifestación por mi parte, positiva o negativa, podía afectar pues a los denunciantes, al denunciado y al entorno donde ha vivido esa persona. Entonces, sin pruebas fidedignas, creo que no me debo manifestar.
De hecho, este tema lo hemos tratado en la junta nuestra, la junta directiva, y hemos opinado todos igual, que no debemos meternos donde no nos llaman. Si me incumbiera el tema, lógicamente habríamos puesto remedio en su día. O sea, el Club Deportivo Baskonia no ha recibido nunca ninguna queja en el comportamiento de este chico. Insisto, sin saber ningún miembro de la junta directiva absolutamente nada. Ya han pasado, desde hace 30 años ya ha pasado gente por la directiva del Baskonia, y no ha habido nunca ningún comentario, ni simplemente un comentario. Los críos, cuando son jóvenes, tienen mucho miedo a esas cosas, porque en realidad igual no valoran el hecho que haya ocurrido, ¿no? Porque dice, oye, pues que le hacía una caricia, que no sé qué, que no sé cuánto. Pues eso, en cierto modo, pues puede ser hasta positivo. Ahora, si de ahí pasó a más y había cosas que también han dicho por ahí, que hacían cosas cuando acababa el tema puramente deportivo en el terreno de juego, uno es mayor de edad y los niños son niños, entonces igual no ven la maldad del hecho, si existe, ¿no? No lo ven, es muy difícil. A los 30 años el niño que tenía 14 años tiene 44, y entonces pues el tema se ha ido dilatando demasiado, y claro, ahora hay que sacar el muerto ya y a ver quién se moja, porque los aitas, ahora algunos parece que están diciendo que sí, yo ya pensaba, pero el crío me decía, y yo, claro, el padre cómo va a pensar que eso podía ocurrir, pues él les apreciaba, jugaba con ellos y tal, pues se veía, los chavales estaban como locos. Yo le veía en el vestuario con los chavales y nunca jamás he visto nada. Sí, pues que hacía chistes, chirigotas y los críos pues estaban contentos, pero punto. Yo he entrenado de 16 años para arriba todos. Normalmente yo siempre he sido un entrenador bastante disciplinario. O sea, me ha gustado tener un equipo con mucha disciplina y que no te se suban a la chepa. Pero también he tenido muchos amigos y sigo teniendo amigos en el fútbol, muchos. Tienes una relación casi hasta familiar con ellos, porque si lo que has dicho tú, si hay que llevarles el coche en un lado, pues tú mismo coges y le dices, oye, es al padre, no, ya le llevo yo que voy para allí o lo que sea. Eso siempre he tenido mucho trato familiar y con los padres también. Llevarlo bien y que te quieran, al final que te quieran los jugadores. Y a mí me han dado esa, la amistad. Vamos a ver, yo de este entrenador solo he tenido rumores de lo que ha habido, no he tenido una amistad con él ni nada. No, me parece que no he hablado nunca con él. O sea, creo que no he hablado nunca, en tantos años de fútbol, nunca, porque este siempre ha estado entrenando a chavalitos. Y yo creo que siempre ha estado de 8 a 12 años o 13 años, no lo sé. Y nunca he tenido contacto con él. Lo que sí había oído pues, desde hace mucho tiempo algún rumor que otro de lo que estaba pasando. No sé cómo nos ha atajado esto antes, porque no lo entiendo. Hasta el mismo club, que no me quiero meter con el Baskonia, le tengo mucho cariño, pero yo creo que el club, también el Baskonia, creo que sabía algo. No sé por qué no ha metido mano ahí. Como me han llegado mis rumores, también lo tenían que tener ellos, los rumores. Pero como no se ha denunciado hasta ahora, pues entonces yo creo que lo han dejado pasar. Pero ya sabes que cuando pasa una cosa de estas, el último que se entera es el de casa. Y igual ellos han sido los últimos en enterarse, el Baskonia. Todo entrenador quiere siempre estar un poquito más arriba. Siempre tiene unas perspectivas de las cuales pues intentar, no sé, sobrepasar un poquito esas edades, ¿no? Como todos. Y si puedes seguir estar más arriba, pues más arriba. Algunos han sacado dinero entrenando. No sé por qué se ha quedado estancado ese chaval ahí. Podía ser por lo que es. No, yo no he hablado nunca de este tema con nadie, ¿no?
creo que salió hace mucho tiempo, no sé, igual te estoy hablando de hace 20 años, un rumor, pero ahí se quedó estancado, no pasó nada más. ¿De dónde salían esos rumores? Pues de gente, pero no te puedo decir, en sí no te puedo decir cómo, pero sí lo había oído, ¿eh? Pasa que es difícil denunciar a una persona y siendo chavalito, pues más. Es difícil, pero se tenía que haber hecho antes. Yo en eso a Pepe creo que lo tenía que haber hecho antes. Aunque está bien que lo haya hecho ahora, pero creo que lo tenía que haber hecho antes. Tenía que haber pegado ese empujón, porque al final le hubieran atrapado antes a este. Esa relación con chavalitos ya no lo hubiera tenido, pues no lo sé, yo creo que ha tenido los cojones de decirlo ahora, pero creo que lo tenía que haber hecho antes. No él, los demás también que han denunciado, ¿eh? Esa es una cosa que no lo entiendo, y luego he hablado con amigos, hemos estado comentando el tema y siempre hemos llegado a la misma conclusión. ¿Por qué a este chaval, habiendo rumores, sigue ahí, en un club que es un club súper grande, como es el Baskonia, y por qué no han atajado este tema antes? No lo entiendo. Pues si oye rumores, pues cogerle y echarle fuera y atajas ese tema, porque ahora mucha gente se van a meter contra ellos por tener porque ese chaval lleva muchos años ahí, ¿eh? No sé lo que llevará, pero yo le conozco, se tendrá 60 años o por ahí, y yo creo que lleva más de 30 años con chavalitos. Son muchos años y todavía no sé si habrá acabado las denuncias, porque en 30 años se puede hacer muchas averías, ¿eh? Y yo creo que habrá gente que no quiere hablar, que quiere pasar de incógnito, pero creo que tendrá que haber más. Ya te digo, no sé si son 30 años lo que ha estado ese chaval ahí o así, porque ha estado mucho tiempo, tiene que haber más personas. Yo si hubiera estado en mis manos y oigo algo, vamos, eso lo tengo más que lo hubiera echado, pero vamos, ya, y sin que entre a ninguna instalación mía, eso lo tengo claro. Esa gente no puede estar en el fútbol metida, hombre. Uf, que no lo entiendo. De repente, pues un día él se soltó y me dijo, Joner, te tengo que contar una cosa. Pues cuenta y tal, y no, pero bueno, ya te voy a contar la semana que viene. Y pues bueno, me dejó preocupada, yo, pero ¿estás bien? Y sí, tú tranquila, no te lo vas a esperar y tal. Y vino aquí a casa, pues bueno, estábamos en la cocina, y como él sabe que suelo hablar bastante o que igual puedo interrumpir, me dijo, te pido por favor que no me interrumpas. Estaba súper nervioso, se le notaba la voz, ¿no? Pues bueno, yo me senté y es que no sabía ni de qué me iba a hablar. Y entonces él me contó un cuento, el famoso cuento del monstruo de las 3 cabezas, y claro, según iba contando, me iba dando cuenta de lo que me iba a decir. Y cuando terminó, pues eso, él se estaba un poco emocionado y yo decía, no me lo creo, no me pensaba que me ibas a contar esto, o sea, no me lo creía, o sea, no me creía que le hubiera podido pasar a Pepe. Él marcaba que la gente que lo podía saber, ¿no? Que era la gente del Baskonia. Pepe tenía como muy claro en qué círculo lo podían saber o no. El objetivo de Pepe era claro, era que se apartara a ese entrenador de los niños, vamos, del contacto con los niños. A cada paso, a cada golpe, a cada leche que se pegaba a Pepe, se hundía, y entonces hablábamos y luego se levantaba como un pequeño ave fénix y como diciendo, bueno, pues se me ha cerrado esta puerta, tengo que abrir esta otra, ¿no? Y a todo esto te estoy hablando de igual cuando él empezó a hacer esas llamadas, mensajes a la gente de la escuela. Yo todavía me acuerdo, eran fiestas de gansos, yo estaba en Lekeitio y sonó el teléfono. O sea, fiestas de gansos son el 5 de septiembre. Y estaba desesperado porque no le hacían caso, porque volvió otra vez a mandarles el mensaje, no había respuesta. Y cuando hubo una respuesta, la respuesta fue
joe, no seas pesado, danos tiempo. ¿Cómo? ¿Más tiempo desde mayo? ¿Más tiempo en septiembre? Sigue entrenando el tío este. O sea, el 5 de septiembre ellos no iban a hacer nada. A mí me da igual todo lo que estuvieran después de decir del protocolo de la Ertzaina. Es que yo no me creo nada. No me creo nada. Ayer esos tiempos, esos miedos de que les iban a denunciar, no ha habido ninguna denuncia. El agresor no ha denunciado a nadie. O sea, no sé, para mí han sido una serie de además, de repente aparecía con un Ertzaina, la gente se asustaba, no, es que ha venido con la Ertzaina, no, perdón, es un amigo suyo que es Ertzaina, ¿no? O sea, empezó a maramañar todo, o sea, lo enredaba todo. No, yo no creo, realmente yo no creo que se hubiera ido. Es que es más, o sea, es a partir del vídeo cuando de repente empieza a moverse todo. El hecho de ser fútbol, yo creo que ahí lo ha tapado mucho más. O sea, yo creo que igual llega a haber sido en otro sitio, en alguna academia de baile, de dibujo. Yo creo que esa persona igual se lo hubiera apartado antes. O, bueno, este es un mítico de Basauri, tenía una cara muy amable y muy afable con la gente, todo el mundo le caía bien, y luego tenía a la vez esa otra que era de desprecio ante los demás jugadores, o pues como es el fútbol, como es la escuela y como es tal, pues como que lo han cogido de otra manera. O sea, bueno, no pasa nada, jo, yo creo que sí que pasa. Ha habido muchos padres que decían, es que mis hijos son felices, es que si les retiro le meto en una depresión. No les vas a meter en una depresión, de verdad. O sea, tienen que frustrarse, y si tú les explicas exactamente por qué les vas a privar momentáneamente del fútbol, nadie les está diciendo que no vas a estar en el fútbol jamás, de los jamases. Ha pasado esto, ha habido abusos, tú no le tienes que entrar en detalles a un niño, pero yo creo que un niño tiene que saber qué es lo que hay, porque tiene que estar preparado también. O sea, es que si les ponemos a todos en una nubecilla, aquí no pasa nada, todo es bonito, todos son torneos, que no, que la vida no es esta, ¿eh? Que hay mucha gente que es mala y viene a hacernos daño. Y si hay alguien que lo ha hecho mal, es coger y, a ver, no al paredón, pero coger y decir, mira, esto está mal, yo sé que a ti te gusta y tenemos que renunciar a esto. Es plantarse, es coger y decirles a la escuela, lo habéis hecho mal y mi hijo no va a jugar ni hoy, ni mañana, ni pasado. Es plantarte, porque hay que enseñarles valores, hay que enseñarles amistad, o sea, todo eso es lo que estamos enseñando, y luego ellos no lo han hecho. Los padres, yo creo que ahí no han hecho esa labor de, mira, esto está mal, y cuando una cosa está mal hay que moverse, no nos podemos quedar quietos ni mirar a otro lado. Siempre estaba con los críos pequeños, les entrenaba a los pequeños. Y bueno, pues a la hora de entrenamiento se ponía muy bueno, les pegaba voces, bueno, como yo pienso que igual como voces para que la hicieran caso, o como que para hacerse respetar, o lo que sea, ¿no? Y siempre, casi siempre con los más pequeños de todos, los equipos pequeños, no sé, y luego pues había a veces temporadas que veías que tenía relaciones con ciertos niños, y pues hombre, te mosqueaba porque pues los llevaba, le hacía regalos, llevaba al niño a entrenar y tal, se quedaba, y luego salía y estaba con ella, o sea, se relacionaba con los padres o de los que tenía más confianza, aparentando siempre como que era la ostra él y yo aquí soy el puto amo y tal. Y luego era la hostia porque hablaba mal de todo el mundo. Si estaba conmigo hablaba mal de ti, y si estaba contigo hablaba mal de mí. Prácticamente casi todos los últimos años decía, hasta los cojones, esto, vea, deja ya esto, bueno, ya estoy hasta los cojones y tal. Bueno, pues déjalo, pues si ya llovió mucho tiempo. Volví a la siguiente temporada y allí estaba. Y, oye, ¿no decías que ibas a dejar esto? ¿Qué cojones y tal? Ya. Este año, y siempre decía, este año, que iba a dejarlo ese año. Y luego seguía, porque ahí ha estado hasta ahora. Yo nunca pensé en la situación esa, pues pensabas,
pues que igual quería relacionarse con el padre o con la madre o lo que sea, pero vamos, que estábamos 2 conserjes, estábamos a 2 relevos, porque en ese edificio, en el Colegio Lope de Vega, había actividades inglés, euskera y el deporte, y música. Entonces estábamos uno de 8 a 3 y el de 3 a 10 de la noche. La primera vez fue mi compañero, cuando me enteré lo de Pepe, dice, oye, ¿sabes lo que ha pasado? ¿Te acuerdas que andábamos siempre mirando mosqueados porque el fulanito que se andaba con los chavales, que las hacía y tal? Sí. Y luego, claro, ya empezamos los dos a atar cabos. Coño, pues fíjate, fulanito, otro, ¿te acuerdas de los estos? Otro, nos acordamos, él y yo, dijimos, él me comentó, me dijo, oye, vamos a echar, pues eso, vamos a ver si podemos saber, pero controlarle o vigilarle, no vigilarle, sino a verle por qué esa situación. Y ya fue cuando pasó esto, pues claro, ya empecé a relacionar el tiempo atrás, de los años atrás. Y el último caso es el que te digo que cogió mucha confianza con un niño y con los padres, pues no va a poner solo con los padres de esos 2 niños. Fíjate lo que ha salido a este y tal, y mi hijo no, mi hijo me le ha preguntado y oye, me ha dicho que no, ¿por qué no? Resulta que el chaval ese le gustaba mucho el fútbol, eso me lo contó a mí, le gustaba mucho el fútbol, y de la noche a la mañana deja el fútbol, ya no quería ir al fútbol, y se puso a hacer, no sé si algún karate o alguna cosa, y dejó el fútbol, que le gustaba la leche, y de la noche a la mañana lo dejó. Faces now staring at me. What the hell are you reminding? Threads of those won't make me want to go back home. And Yo no he sido un buen jugador y igual por lo que me hacía, pues estaba en sus equipos. Entonces yo creo que la gente también, pues, no sé, porque ha sido el patrón ese. Madrid o no para jugar, estabas en su equipo. Mi hermano siempre me decía que a este tío le gustaba ver los pitos de los niños en las duchas. Eso lo han dicho ellos y a mí me parece muy fuerte. Sabiendo todo esto, ese rum rum, como dicen ellos, en el 2007 crean una escuela con una persona que supuestamente han oído, han visto gestos en las duchas, en los vestuarios, y forman una escuela de niños de 6 años. A mí me parece vergonzoso. Tú tienes una posición de responsable de ese club o tendrías que haber protegido a esos niños, ¿no? Y si tú has guardado un silencio, igual sabías más de lo que realmente estás contando y guardas ese silencio. Y ahora yo entiendo que es muy difícil. A mí me ha sido muy difícil, ¿no? Porque he guardado un silencio. Pero bueno, al final solo vamos a pasar por la vida una vez. Y bueno, cada uno pasamos como queremos, ¿no? Start